Buenos días. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa redonda que tiene el título de las administraciones públicas, los derechos de autor y sus titulares. Parece un poco duro el título, pero es muy interesante, creo yo. Está organizada por la Asociación de Escritoras y Escritores Colegial de Escritores y Escritores de España, con la colaboración de CEDRO y de la Federación de Gremios de Editor. Lo que vamos a tratar en estos 45 minutos de debate es abordar los retos y oportunidades que enfrentan a los derechos de autor con las administraciones públicas, la protección de creadores y la gestión de la propiedad intelectual. El objetivo de la mesa es generar un diálogo entre vosotros y con el público sobre este tema para que entendamos todos mejor la situación actual y, sobre todo, vislumbrar posibles caminos para una política más justa en el tema de derechos de autor. Contamos con 3 expertos. Primero, Miguel Ángel Serrano, doctor en Economía, se define a sí mismo como escritor humano. Es novelista, ensayista y poeta. Presidente de honor de la European Writers' Council, entidad de la que ha sido también presidente y vicepresidente. Asimismo, ha sido secretario también general de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores. Su último libro, Androiceno, Escribir en la era de la inteligencia artificial, aborda los puntos de contacto y fricción de la inteligencia artificial y la cultura, y por tanto también sobre el tema de los derechos de autor. Bienvenido, Miguel Ángel, y muchas gracias por tu asistencia. Gracias. Gemma Lienas, buenos días. Hola. Es escritora, conferenciante, cuenta con más de 90 títulos publicados, una buena parte en la literatura infantil y juvenil, y en este ámbito también ha sido directora editorial. Es feminista activa y ha sido también diputada del Parlamento de Cataluña. Pues sí. Licenciada en Filosofía y Letras, ha sido profesora en secundaria, bachillerato y universidad, y es una voz activa en defensa de los derechos de autor. Y como tal, en 2024 recibió el premio CEDRO como reconocimiento. Y por último, Jorge Corrales, que es economista con amplia experiencia en los sectores de tecnología y propiedad intelectual. Eres actualmente y desde 2017 el director general de CEDRO, que es la entidad que, como todos los que están aquí presentes saben, que gestiona los derechos de autor. Tu labor se centra en la protección de los derechos de autor y de editores. Bienvenidos los 3. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Y vamos al tema, que tenemos mucho público. El tema, quería empezar sobre el papel de las administraciones públicas, así una visión general, y la protección de derechos de autor. Y quería que empezaras tú, Jorge, contándonos cómo valoras el marco actual de los derechos de autor en España y qué retos ves en relación con las administraciones públicas. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización de la mesa, a la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España. Está por ahí su presidente, Manolo. Muchas gracias. Sí. Bueno, y con respecto a la pregunta, yo creo que hay una cuestión conceptual y hay una cuestión práctica en este tema que nunca se termina de entender. Es decir, la propiedad intelectual es una cosa fea, es una cosa técnica, siempre se han vestido con el relato o con la ropa de que estorba, cuando en realidad, bueno, con la IA estamos viendo que es fundamental, ¿no? Y decía que hay un tema conceptual y hay un tema fáctico desde nuestro punto de vista. El tema conceptual es la disposición o la dimensión desde la cual se ha analizado siempre la propiedad intelectual desde las administraciones públicas. Hay una parte de conflicto de interés, hay una parte de... Bueno, hay muchas partes de determinados temas. También hay una cuestión de presupuestos que venía pensándolo en el autobús, porque vivo en Alcalá de Henares, está cerquita, os recomiendo visitarla. Y claro, siempre nosotros que hemos tenido la posibilidad de interactuar con muchos responsables políticos durante todos estos años, siempre, al final, cuando convences al interlocutor que cambia cada 2 o 3 años, cuando le convences, siempre hay un tema de, pero esto no está en presupuestos. Y durante mi predecesora, Magdalena Minen, que ya vivía él, pero esto no está en presupuestos, y ahora vivo yo pero esto no está en presupuestos. Entonces, lo que sí me ha dejado claro esa respuesta es que los presupuestos no es el problema. Es decir, porque no puede ser que durante 15 o 20 años distintos interlocutores digan que el presupuesto es el problema, ¿no? Es el mayor indicador de que el presupuesto no es el problema y el problema son otras cosas, ¿no?
Eso desde el punto de vista conceptual. Y desde el punto de vista más práctico, yo creo que la Administración tiene que cuidar que cualquier mercado que se desarrolla de uso de cualquier, no me gusta llamar a propiedad intelectual, ni menos a el resultado del trabajo de escritoras y escritores producto, pero bueno, en el mundo tan rápido y mercantilizado que estamos, pues también tiene esa consideración. La Administración tiene la obligación de desarrollar marcos que permitan un mercado justo, ético y transparente de, en este caso, los derechos. Y yo creo que esto, a día de hoy, en los derechos de propiedad intelectual del sector editorial, no se cumplen. No se cumplen porque si todos, o si tenéis la posibilidad de analizar los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual que se aplican al contenido editorial, pues parece que tratan continuamente de confundir de qué estamos hablando, por lo tanto no hay producto. Tampoco hay transparencia en cómo funciona el mercado, tampoco tenemos los usos que se hacen, que normalmente son en intranet, la mayor parte de los usos, y por tanto hay, en este caso, unos colectivos que intervienen en el mercado que se guardan toda la información, ¿no? Y sin estas tres premisas no se puede desarrollar ningún mercado, ni de coches, ni de barcos, de nada, ¿no? Entonces, creemos que hay que tomar en cuanto a las administraciones, hay que tomar una decisión teniendo en cuenta todas las externalidades que se producen en el manejo de la reutilización de las obras, de vuestro trabajo, y a partir de ahí definir una línea clara y mantenerla indistintamente del sesgo político del equipo que nos gobierne. Tú has hablado, Miguel Ángel, del tema de un triple fracaso de las administraciones, ¿no?, como garantes de derechos frente al pirateo y la inteligencia artificial, y también en el uso de materiales protegidos. ¿Puedes explicarnos un poco ese triple fracaso? ¿Cómo lo ves tú? Lo puedo intentar. A ver, el Estado tiene dos funciones. Es un Estado protector, que lo que hace es asegurar que los contratos se cumplen. Yo te compro una sandía, el Estado lo que tiene que hacer es garantizarme que lo que tú me vendes es una sandía, o que después de que te pague me la entregas y no me la robas. Eso es lo que hace un Estado protector. Un Estado más sofisticado, como los que tenemos en las democracias avanzadas, es además un Estado productor. Es decir, produce carreteras, produce servicios a los ciudadanos, produce lo que sea, ¿no?, formación, salud, lo que quieras. Y dentro de estos servicios, una de las cosas que hace el Estado es, por ejemplo, proporcionar servicios culturales que toma de productos culturales. Entonces, ¿por qué hablo yo de un triple fracaso? Porque fracasa en algunos aspectos como Estado protector, no nos protege a los detentadores de derechos, pero además fracasa en otros aspectos como Estado productor, es decir, produce gratis. O para decirlo con una palabra muy clara, expropia la propiedad intelectual para prestar, por ejemplo, el préstamo bibliotecario, que, corrígeme, Jorge, paga menos de 3 céntimos por préstamo, lo cual es absolutamente vergonzoso, ¿vale? Y además usa materiales protegidos con una liberalidad asombrosa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta conciencia, lo que tienes que empezar a pensar es, lo que hay que hacer es realmente ponerse con el Estado en serio, o con las administraciones, para decirlo así, ¿no?, que son las que utilizan los recursos del Estado. Entonces, ¿dónde está el triple fracaso, en mi opinión? Uno, llevamos más de 20 años con pirateo. Y toda la labor maravillosa que hace Cedro, en realidad, Cedro no tiene la capacidad de forzar la ley, esa la tienen los jueces, ¿vale?, que es un poder del Estado, no lo olvidemos, ¿eh? Aquí juegan varias instancias. Entonces, no puede ser que todavía estemos soportando piratería. Segundo fracaso de protección, las entidades o los desarrolladores de inteligencia artificial han cogido con una liberalidad asombrosa, por no decir con una criminalidad asombrosa, textos protegidos por copyright. Y luego, como Estado productor, vuelvo a insistir que el Estado tiene la obligación de comprar el trigo con el que hace el pan. Y tiene la obligación de comprar los derechos de propiedad intelectual e incluso los derechos morales, resarcirlos, de las obras que utiliza para las muchas cosas que hace el Estado. Educación, porque no es mi trabajo ni mi responsabilidad proporcionar lectura a mis conciudadanos. Lo siento, pero no es mi trabajo. Es el trabajo del Estado, no el mío.
ese es el triple fracaso que yo llevo defendiendo, o por lo menos denunciando, desde hace bastante. Pero... Ahí, si me permites, una matización anterior al expolio digital de la IA. Es el expolio en la generación del marco legislativo que se está aplicando a ese expolio digital. O sea, esto jurídicamente no sé cómo se califica, porque no soy abogado, pero claro, todo el proceso de generación de la directiva de 2019, de la que viene todo lo que viene con el uso de la IA, se creó, partió o se desarrolló con una intervención masiva de los lobbies en Bruselas, y tú lo viviste, Miguel Ángel, de las empresas tecnológicas, que por aquel entonces ya sabían lo que estaban desarrollando. Entonces, primero vino la presión para establecer un marco jurídico que me permitiera el expolio digital, porque en ese momento ya se estaba haciendo el expolio digital, y ahora la lucha jurídica, que también es desigual por recursos. O sea, que muchas veces hablamos del expolio digital, pero también anteriormente está el trabajo para que el marco legislativo, que era lo que has preguntado, no a nivel nacional, sino a nivel incluso europeo, pues también sea lo suficientemente controvertido como para que permita los malos usos posteriores, ¿no? Gemma, hay quien habla de democratización de la cultura. Dice, no, con las plataformas, con el préstamo, tal. Cuéntanos eso. Si eso yo la verdad es que estoy de acuerdo con la democratización de la cultura. Hay un artículo en la Declaración de los Derechos Humanos que habla del derecho a la educación, y yo lo amplío al derecho a leer y, por lo tanto, a tener criterio propio, que nos hace mucha falta. Así que yo aplaudo las políticas públicas que lo que pretenden es la democratización y que todo el mundo pueda acceder a los libros, pero se han equivocado. Es decir, las políticas públicas lo que no pueden hacer es cargar sobre los hombros de los escritores que la cultura se democratice. Las políticas públicas tienen que asumir esa democratización y, por tanto, tienen que pagarlo. Tú ponías algunos ejemplos. Realmente las bibliotecas, por el préstamo, están pagando un precio irrisorio. Bueno, lo está pagando el Estado, pero es un precio irrisorio comparado con lo que paga Europa, por ejemplo. Me he dedicado a comparar, ahora no tengo aquí las cifras, pero era increíble lo que llegan. Y además, si tienes algún libro traducido a algún otro idioma europeo, te das cuenta de lo que te llegan a pagar en las bibliotecas y lo poquísimo que cobras aquí. Bueno, es que ni lo ves prácticamente. Es tan reducido. Por ejemplo, las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes no tienen que pagar ni siquiera ese mínimo. O las bibliotecas escolares, luego podemos entrar más. Sí. Por lo tanto, yo creo que las políticas públicas están mal enfocadas. No puede ser que seamos los autores quienes tengamos que cargar con la democratización de nuestra sociedad. Tiene que ser la política pública. Yo lo que sí he visto es, desde que se ha producido esta democratización, que también ha contribuido a ello todas las plataformas y todo lo digital, los autores hemos sufrido una bajada de los derechos de autor brutal, pero brutal. Realmente ha sido muy, muy, muy importante. Entonces, claro, esto hay que resolverlo, porque es que si no, no hay forma de dedicarse a la creación. ¿Y tú qué papel crees que deberían jugar las administraciones públicas? ¿Qué deberían? Bueno, yo creo que primero habría que legislar, porque no se está legislando bien. Y creo que habría que concienciar muchísimo a la gente, eso también, es decir, legislar por un lado y por otro concienciar a la gente. Yo creo que la ciudadanía en general no tiene conciencia de los derechos de autor, no tienen ni idea de cómo cobramos los autores. Yo, como voy a dar charlas a institutos, como ahora los chavales tienen mucho interés en todo lo económico, me preguntan qué salario gano yo. Yo les digo, no, es que yo no gano ningún salario. Yo gano por cada libro que se vende, y les cuento lo que gano por cada libro que se vende. Se echan las manos a la cabeza, porque además, claro, ellos no están comprando libros, o mejor dicho, las familias no están comprando libros. Por lo tanto, yo creo que la concienciación de que hay que comprar, porque eso es estar defraudando a la gente que se dedica a la creación, es una primera cosa. La otra es legislar mejor. Y la otra,
Bueno, yo tengo una propuesta que es un poco rompedora, pero que creo que tendríamos que llegar a ello, puesto que cada vez se venden menos libros. Bueno, aunque los editores dicen que se venden muchos, pero la verdad es que los autores no lo vemos mucho esto. Yo creo que valdría la pena cambiarlo de los derechos de autor. Es decir, los derechos de autor por libro vendido ya no sirve, porque hay mucho libro pirateado, hay mucho libro leído. Yo creo que tendrían que tener los libros algún sistema, no sé cuál, porque no soy ingeniera, pero estoy segura de que la tecnología lo puede resolver, para que se pudiese capturar la lectura del libro. Es decir, pagar por lectura del libro. Cada vez que se lee un libro, se paga. No se compra un libro y se paga, no. Se lee un libro y se paga. Eso sería mi propuesta. Es completamente nuevo, no sé qué opináis. Te estás avanzando porque los nuevos modelos de negocio de las plataformas van por ahí. Ya. Es decir, el tema de... Sí, pero no recibimos nada los autores. No. Ah, porque claro... Quizás ahí lo que haya que... Perdón. No, por supuesto, de eso se trata, sí. Se está hablando mucho de la administración y, por supuesto, se requiere una legislación y creo que además, una parte importante es concienciar al ciudadano, porque la legislación no legisla conciencias, legisla sociedades, no las conciencias individuales de los usuarios, de los individuos, de los ciudadanos, de los lectores, ¿no? Y después, por otra parte, está, que creo que nos está hablando, ¿no?, en la mesa, y es que los autores no solo cobran por copia vendida, sino cuando redactan un contrato de edición y de cesión de derechos de explotación a las editoriales. Quizá también ahí, en ese final de lo que cobra un autor o autora, habría que hablar de cómo se negocia con las editoriales y qué peso y papel juegan las editoriales en este sentido. Bueno, pero disculpe. Proteger los derechos de autor. Esto está yendo a peor, no a mejor. Es decir, efectivamente. Para que no solamente el título es administración pública, pero creo que también en la ley está reflejado, ¿no? Las editoriales también plantean un poco que el negocio va mal y entonces si antes era el 10, pues luego es el 9, ahora es el 8. O si antes pagaban 10 de derechos... Los autores cobramos como adelanto de ventas, ¿eh? No es una cantidad que te la llevas. Te la llevas y si luego no vendes, te la has llevado. Pero si vendes, te lo van a descontar. Pero esta cantidad ha bajado en los últimos años. Ha bajado, sí. Pero ha bajado la bastante. cantidad. Sí, pero a ver, yo creo que hay que meter cada cosa en su caja. Sí. Es decir... Sí. Sino poner todos los elementos por lo menos en la parcela de la propiedad del libro. Pero no podemos hacer análisis puntuales de cómo funcionan unos colectivos en un mercado sin mirar el conjunto del mercado. A ver si me explico convenientemente. Desde hace 20 años, con la digitalización, se han producido varias cosas en varios mercados y en varios contextos. Nosotros tenemos funcionamos así el ser humano. Para analizar un problema nos fijamos a lo mejor en una de las partes del problema. Pero la realidad es que todo lo que ha venido del mundo digital ha devaluado el libro, lo ha devaluado. Todo lo que viene de la inteligencia artificial va a devaluar el libro y los contenidos culturales y los contenidos creativos. Si en un mercado, eso es otro debate, donde hay 100 toneladas de naranjas, por seguir por un tema tangible, aparece un acuerdo político con Mercosur y de repente vienen naranjas, 10.000 toneladas de naranjas, el precio de la naranja, pues lógicamente bajará y la percepción de valor de la naranja bajará. Entonces, los agricultores que aquí producen naranjas dirán: yo para competir y sobrevivir tengo que presionar a la baja la cadena de costes. Lo digo por pero yo por centrarlo,
donde es que son las administraciones. Las Claro. editoriales es un negocio privado y yo llego a un Claro. acuerdo o no llego a un Sí, acuerdo. claro. Es mi problema y el suyo. Sí. ¿Vale? Ahora estábamos Ahora, hablando de cuidado. Pues si cambiamos el modelo de negocio, y ahí sí que interviene también la legislación, y pasamos a una Claro. especie de Spotify de libros y pagamos por lectura o nos pagan por lectura, esto ya se ha hecho en Alemania y está empezando a tener mucha importancia y la lesión para los autores es gigantesca, Brutal. gigantesca. Brutal. Y si no, hablen ustedes con un músico que esté en Spotify. Claro. Y eso Cobra que los tarde, mus- mal y nunca. Y eso que los músicos pueden dar conciertos. Eso Bueno, es. yo también, pero Perdona. canto peor, ¿no? Perdona. Pero Ahora, estirón, me ¿no, muevo Miguel muy Ángel? bien, pero cantar no es lo mío. Los autores, cuando presentamos libros, no cobramos por la Claro, es que presentación, ¿eh? todo el Es muy mercado, es, distinto. para lo que interesa a determinados sectores, es un legacy market, es decir, viene de una tradición de que cobro el 10%. ¿Por qué el 10% y no el 15% o el 20%? ¿Dónde lo pone esto? ¿Vale? Y ahí sí que queremos legacy, y cuando viene la innovación tecnológica tampoco me va a beneficiar, con lo cual o empezamos a ponernos serios o esto no funciona. Y el problema de las administraciones públicas es que son los primeros que meten la mano en el cajón. Son los primeros. Por centrar un poco el tema en las administraciones públicas, y habéis hablado del préstamo público, que es importante, tengo aquí unos datos de un informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en el que dice que en 2023, en 2,8 millones de bibliotecas en el mundo, se registró un total de 1.120 millones de usuarios y se prestaron 6.339 millones de libros. Si esos libros no se remuneran, desde luego. Claro. Dicen que las cifras Claro. de préstamos en algunos países son tan altas como las cifras Claro. de ventas. Entonces, ¿podéis comentar un Bueno. poquito esto del préstamo público? ¿Cómo está en España? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que en el A informe los de la tres. WIPO de mayo del año pasado quedamos a la altura de Georgia. Yo creo que Sí, sí. los últimos, bueno, había 2 países que no tenían datos, luego estaba Georgia y nosotros, y luego los 30 y pico países. O sea, pero es un tema conceptual, porque ahora mismo las reutilizaciones de todos los contenidos editoriales que se realizan en gran parte de las administraciones públicas no generan ningún tipo de compensación ni de remuneración a los titulares. Es decir, desde Cedro, hace 2 años, nos propusimos dar visibilidad a este problema, y desde hace 2 años sacamos el Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, y está en la web, lo podéis cotillear si queréis. Y bueno, ahí tanto las tarifas, nuestras tarifas son, creo que es un 40% por debajo, inferiores a la media de la Unión Europea, ya ponderadas por paridad de poder adquisitivo, pero es que además el grado de cumplimiento era como un 7% en España frente al 100%, frente a la media de Europa. Entonces, bueno, yo creo que esa cuestión está ahí, y más que una cuestión de recaudación, y los que os acercáis al sector editorial, bueno, sabéis de las bondades de los escritores, las escritoras, que cuando os llaman para ir a un colegio vais, cuando llaman para tal, cuando os piden un favor de escribir una página lo hacéis. Yo creo que ese paso hay que darlo, entre otras cosas porque la Administración tiene una obligación de generar un mercado sano, y entre otras cosas porque tiene un grado de prescripción de comportamientos muy elevado. Entonces, hablando con interlocutores, es decir, queremos que la gente pague impuestos, por ejemplo. Queremos que cuando vayas a cambiar una puerta, no te digan, no, la puerta te la facturo con IVA, pero el servicio o al revés, ¿no? Claro, si desde la base no damos ejemplo, la Administración, que tiene esa capacidad de prescripción por sus propios actos, no da ejemplo, pues también estamos cultivando en no ejemplo. Sí. También podríamos hablar de las exenciones, ¿no? Porque tengo entendido, que las bibliotecas, lo has dicho tú antes, ¿no? Sí. De poblaciones con menos de 5.000 habitantes ya directamente ya no se pagan derechos de autor. Sí. Por supuesto, en las universidades, en las escuelas Las bibliotecas públicas no se escolares. paga. Y entonces es injusto, ¿no? A mí me ¿Podéis gustaría un poco hablar de esas mucho hablar de exenciones? lo que está pasando en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Creo que es bastante generalizado, quizá no en todas las comunidades, pero mayoritariamente, que los libros se socializan, y además se socializan por
una ley, o sea, es la administración pública que dijo que se podían socializar los libros. Inicialmente eran los libros de texto, luego hablaré de los libros de texto, pero luego a eso las familias han añadido las novelas, los libros de literatura infantil y juvenil. Ya no consideran, hace 40 años, cuando yo empecé a escribir, las familias consideraban que la cultura era muy importante, que la educación era muy importante y que los libros eran no un gasto, sino una inversión. Ahora los ven como un gasto. Yo voy a dar charlas a institutos de zonas medias o incluso de zonas bajas, donde nadie tiene un libro, pero todo el mundo lleva bambas de las zapatillas deportivas del último modelo, el último modelito, en fin, lo que queráis. Yo creo que esto ha hecho mucho daño. Los padres y madres, las familias, no quieren comprar libros. ¿Cómo lo hacen eso de la socialización? Pues de distintas formas. Por ejemplo, una de las formas es que a final de curso venden los libros. Naturalmente, de esos libros que se venden de segunda mano, los autores y autoras no vemos nada. Los editores tampoco, pero los editores se han curado en salud. Por otro lado, eso perjudica mucho a los niños y niñas porque luego no tienen biblioteca personal. Luego hablaré de esto. ¿De qué otras formas socializan? Pues, por ejemplo, el centro escolar, en lugar de comprar libros para la biblioteca del aula o para la biblioteca del centro, lo que sería distintos títulos, por ejemplo, 30 títulos distintos, compra 30 títulos iguales para repartirlos entre los niños. Cuando llevan 10 años leídos, estos libros dan asco. Cuando tú vas a dar una charla, los niños se levantan con un trocito de papel roto, así, clac, clac, y te lo dan para que se lo firmes. Yo les digo siempre, no, yo no firmo autógrafos, yo no soy una famosa. Yo dedico libros. Si tenéis un libro, yo os lo dedicaré, pero un papelito no lo voy a firmar. ¿Qué más hacen los padres y madres? Pues alquilar los libros a una empresa holandesa que los compra de segunda mano y los alquila a los distintos centros. Y aún el último invento, que yo me lo encontré hace 2 años y que a partir de ahí ya he dicho que no, por ejemplo, a la Administración de Cataluña, que no doy más charlas para ellos, porque resulta que ahora tienen un solo libro, que yo me temo que es el libro de muestra que deja el comercial, y ese libro lo lee en voz alta el maestro o la maestra. A ver, esto no es lectura, esto es atender el lenguaje oral es importante, pero yo soy escritora, yo voy a dar una charla sobre un libro que hayan leído. Todo esto es lo que hacen para no tener que comprar libros. Que atención, un libro de literatura infantil y juvenil no es caro, vale 10, 12, 15 euros. Luego salen y el primer almacén que encuentran, cómprame esto, cómprame aquello, y los papás y mamás lo compran. Yo esto creo que ha sido terrible, porque los niños no tienen biblioteca personal, los niños y niñas no saben lo que es leer por placer, porque leen en el colegio, es decir, leer se ha convertido en una actividad escolar y además no pueden subrayar el libro, no pueden marcarlo. Madre mía, pero sí es importantísimo poder marcar tus libros. Bueno, ya sabemos todos qué dicen las pruebas PISA de la comprensión lectora. Estamos muy mal. España ha perdido muchísimos puntos. Es verdad que no somos el único país, pero bueno, si comparamos con los asiáticos, ellos sí que mantienen una comprensión lectora muy buena. Aquí la estamos perdiendo. Bueno, pues yo creo que todo eso está vinculado. Ya sé que el problema de la comprensión lectora es multicausal, no es solo porque no compren libros, pero desde luego el no comprar libros, el que los libros no tengan la importancia que tenían hace unos años en la enseñanza, el que los niños no tengan 3 libros cada año. Yo he llegado a ir a institutos donde los niños me han dicho, cuando los compraban, es el primer libro que yo tengo en mi casa. Porque yo siempre pregunto, ¿cuántos libros tenéis en casa? En general, en vuestras casas. La mitad, como mínimo, siempre dice que no tienen ningún libro. Así no podemos ir. Así, es que sin comprensión lectora, ya hace poco escribí un artículo sobre el analfabetismo funcional, porque la DGT decía que ahora a la gente le cuesta mucho aprobar la prueba teórica, pero mucho. O sea,
A la primera, antes todo el mundo aprobaba la teórica a la primera, ahora les cuesta muchísimo. Solo un 40% lo aprueba a la primera. ¿Qué decía la DGT? Estudian, pero luego no entienden lo que leen. Vale, sí, efectivamente, eso es lo que se llama analfabetismo funcional. Bueno, la DGT ha decidido que a partir de ahora hará los exámenes de otra forma. Los hará con vídeos, con dibujitos, para que la gente no tenga que leer. Bueno, yo alucino. O sea, en lugar de decir, pónganse ustedes a trabajar, dice, vamos a hacerlo más fácil para que todo el mundo pueda aprobar. Yo no lo entiendo, de verdad. Y creo que ese problema que tenemos con los libros y con los libros, y estoy hablando de los centros escolares, porque luego cuando llegan a la universidad, yo lo he visto, que te digan, por ejemplo, les dices los 10 títulos que tienen que leer en una carrera de letras, y te dicen, ¿los tenemos que comprar? Uno, dice, perdona, si tú quieres ser un profesional de esto, tendrás que tener una serie de títulos básicos. 2, ¿los tenemos que leer enteros? Yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que vamos mal. Vamos, lo que está claro que hay que reformular un poquito qué soluciones veis a esta situación, que habrá que reformular el interés general, no sé. A ver... con los derechos de autor, ¿no? Claro. Con los derechos... Aquí no hay un problema de legislación, hay un problema de cumplimiento. Es que si el AMPA de un colegio hace eso debería estar penado, lo siento. Pero está en la ley. En la ley dice que se pueden socializar los peor libros. Me lo pones. Claro, hay que cambiar la ley. Pues peor me lo pones. Sí. Pero una vez que haces eso, fíjate lo que hace la Liga. Es que esto de que el usuario no puede ser responsable de hacer un uso fraudulento de la inteligencia artificial o de los libros de Gema o de lo que sea, no puede ser. Claro. Si la Liga te pilla poniéndote al servicio de otras personas un partido por el que no has pagado, la multa es asombrosa. Claro. Y te va a meter un jet de abogados a perseguirte. Que no digo que haya que hacer eso. Lo que digo es que no es un problema tanto de legislación como de cumplimiento, que no se persiguen estas cosas. Con el rollo de la socialización, democratización, no sé qué, no sé cuántos, al final pagamos siempre los mismos. A mí siempre me gusta poner 2 ejemplos. En el siglo XIX, la mayoría de los buscadores de oro de San Francisco decidieron parcelar el territorio de un señor que se llamaba Sutton y le mangaron San Francisco. Cuando digo mangaron es mangaron, ¿vale? Ocuparon todo y cuando el hombre empezó a pleitear, pues claro, ¿cómo vas a echar a 30.000 personas que se han hecho una casa, ¿no? Claro, esto no puede ser. El señor Sutton perdió todo lo que tenía, pero hay un ejemplo en contrario. Al principios del 18... No, finales del 18, el Parlamento británico, la Cámara de los Lores, decidió, en vez de democratizar el suelo, que estaba democratizado en toda Inglaterra, decidió concentrarlo, que es lo que están haciendo los de la inteligencia artificial. Decidió concentrarlo y expropiarlo para quedárselo ellos con la excusa de la modernización, que les sonará. Esto ya es que es la innovación. No, perdóname, es que lo que hay aquí es un atropello constante de los derechos de, curiosamente, un colectivo muy determinado. Y luego creo que vas a preguntar sobre la propiedad intelectual en sí. Sí. Es que no puede ser. Estamos desprotegidos y parece un deporte lo de mangar derechos de autor, de verdad. Sí. Es que parece que debería haber una olimpiada a ver quién manga más, ¿no? Es una cosa... Y el tema del... Si me permitís, sí. yo, estando de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno. A ver. ¿Por qué? Me voy a explicar. Es decir, con el tema de la democratización de la cultura, lo que hemos creado es un constructo, como le gusta decir a nuestro vicepresidente, a Daniel, en el cual hemos otorgado un derecho ficticio que no existe digamos, al conjunto de la sociedad. Es decir, en el imaginario de la sociedad, la democratización de la cultura es tener acceso de forma gratuita a todo lo que quiero. Sí. Y eso se ha creado por unos responsables. Y ahora voy a hilar otro paso más. A día de hoy yo no he visto que ningún responsable de las administraciones públicas ni político haya salido a decir que la IA no piensa, que la IA no crea y que la IA es un cálculo estadístico. Si cualquier responsable político saliera y dijera, señores, a las familias, porque la clave son las familias, como has dicho tú, con el valor del libro, saliera y dijera, señores, la IA es un software, es como el Microsoft Office, ni siente, ni te hace la cama, ni te hace el desayuno por la mañana, ni crea. Eso a las familias haría más que la cuestión de los procesos judiciales, porque los procesos judiciales son,
complicados, y lentos. son lentos y al final los jueces deciden con la sustancia, en base a la sustancia social. Entonces, o sea, el liderazgo... Deciden con base a la sustancia legal, no social. Pero, si puedo decir algo, claro. Yo también estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando. Yo creo que se ha comentado ya algo súper importante, y es que la gente ha dejado de apreciar el libro. El valor. Lo primero que hay que potenciar, y se potencia a través de los colegios. ¿Cómo Claro. puede ser que los niños en secundaria, yo tengo una hija en secundaria, y solo leen 3 libros al año? ¿Cómo puede ser eso? Pues ya es mucho. Si es que deberían de leer casi... Y lo leen uno, Entonces, en clase, así es como se no en aprende, casa. y así es como se aprecian los libros y se fomenta la imaginación. Tremendo. Pero sigo estando de acuerdo con todo lo que decís, pero es que si la gente no conoce la importancia, si Claro. no valora, si no crece con los libros, Claro. luego como por mucho que se intente perseguir con leyes, no va a funcionar. Es que lo primero... Pero son las dos cosas, señora, las dos Por eso cosas. digo las dos cosas, pero que lo primero, para mí es, fíjate, el sistema educativo Para mí también. y el libro, potenciar el libro. Para mí La también. gente tendría que tener como ídolos a los escritores, a los que les están brindando un mundo abierto de imaginación. Pero claro, si ven más televisión y más Netflix y más... los niños sientes que conocen las historias porque han visto la película. Sí. Cosa que me parece penosa. Pero es eso, es necesidad de que lean muchísimo más, que se diviertan mucho más con esos libros, que lo vean como algo fundamental. Luego has dicho una cosa que yo creo que la gente no lo piensa, que la inteligencia artificial no crea. Pero de hecho se están publicando libros creados por la inteligencia artificial. No crea. Quiere decir que ahí hay que concienciar y explicar lo que es creación y lo que es lo que hace la inteligencia los artificial. sistemas de IAGs lo que calculan es la probabilidad de la siguiente palabra. Es decir, cuando se hace una consulta, te coge esa consulta y a partir de ahí, cuando termina el texto, va diciendo qué palabra de todas las que tengo en mi data... con las que me han entrenado es la que tiene más probabilidad de que venga ahora. Entonces hace un cálculo, la lista y dice esta, ¡pup! Y así va construyendo todas las respuestas. Es decir, esto es curioso porque como por el interés del desarrollo del modelo económico se está reduciendo artificialmente la diferencia entre la creación, entre un libro, entre lo que todos pensamos que es un libro, que es algo que sale de dentro, un ejercicio total por parte del escritor o escritora de desnudarse ante la sociedad, todo eso, ¿no? Eso es lo que la gente sabe que es un libro. Y si tú le preguntas a la gente, y esto lo sacaremos en 30 de octubre en el observatorio de este año, y tú le preguntas a la gente, porque le hemos preguntado qué es la IA, dice esto es todo artificial. Entonces, para reducir esa diferencia comercialmente y hacer que la gente utilice esta nueva tecnología, utilizan, y no voy a decir lo que siempre digo, porque siempre como se diga, Androiceno. eso, intentan otorgar a un programa las cualidades de las acciones que realizan los seres humanos, porque de esa forma empatizamos más con ese software. Ese es un truco de marketing, está ya inventado, yo creo que desde los años 60, 70 ya lo empezaron a utilizar, por lo mismo lo están haciendo. Por eso, todas las noticias pues de las empresas que están, y sobre todo las empresas y los fondos de inversión que están metiendo dinero en estas empresas para que este modelo de negocio se desarrolle, pues utilizan que crea, que ha descubierto una IA. Lo que ha descubierto son los investigadores que están detrás y le han dado sentido a la investigación que está haciendo la IA. La IA no ha descubierto nada, pero sin embargo ha descubierto para hacernos más cercanos, porque lo que viene ahora es que el chatbot te venda un coche, o que te venda la casa, o que te venga... Tú ya vas, en lugar de ir a Miguel Ángel, ¿qué coche te has comprado? Pues interactuar socialmente, vas a interactuar con el chatbot, y ahí se va a quedar todo el modelo económico. Bueno, en el ámbito infantil, perdona, nada, solo señalar que sí que se venden ya libros que ha hecho la inteligencia artificial. Pero Y no pone inteligencia artificial. Pero, perdón, ¿por qué lo llamamos libros? Es que no son libros, yo no los llamo libros. Pero el comprador sí. iBook. Bueno, pero hay que educar a la gente, es que no es un libro, es otra cosa. Un problema de esto es que nos roban el lenguaje. Perdona, Gemma.
Sí. Yo como escritora pienso que el chat GPT, por ejemplo, que es lo que utilizo, me es muy útil como asistente rápido y en general fiable, en general. A veces comete errores importantes, pero en general fiable y me ahorra una cantidad de tiempo brutal cuando le pido información. Lo que pasa es que luego me dice, ¿quieres que te lo prepare en forma de clase, de artículo? Y le digo, no, porque yo tengo muy claro, primera, qué forma, si es un artículo, por ejemplo, qué forma quiero darle y qué cuestiones personales. Cuando digo personales, quiero decir cosas que a lo mejor he leído en un sitio, lecturas que he hecho, experiencias que he tenido. Voy a interrelacionar en ese artículo. Por lo tanto, a mí la IA me sirve como documentación. Claro. No me sirve como creación, porque además es verdad que lo de los sentimientos no lo domina, o sea, no tiene sentimientos. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que la van entrenando a base de nuestros libros. Bueno, Anthropic va a tener que pagar, porque le han puesto una querella a los autores, no sé si también los editores en Estados Unidos, y va a tener que pagar 1.500 millones por todos los pirateos que ha hecho de libros alimentando a la inteligencia artificial, que me parece que son $300 por libro, o $3.000 por libro. Bueno, pues a ver, ¿qué esperamos para hacerlo en Europa? Tendríamos que hacer esto, ¿no? Bueno, eso tiene un lado A. Ya sé que Miguel Ángel no está de acuerdo con lo de utilizar ChatGPT, pero yo no. Lo de Anthropic tiene un lado A y un lado B. El lado A es que se va a pagar una única vez. Para que os hagáis una idea, lo que va a pagar Anthropic es el 0,89% de la capitalización de la empresa. Y para que os hagáis otra idea, está estimado que el contenido que ha utilizado Anthropic, dentro de todo el contenido que ha utilizado, el pirata está entre un 5 y un 10%, cuando está pagando un 0,93%. O sea, negocio. Vaya, sí. O sea, Estados Unidos funciona aparte. Allí van a la pasta. No van. El juez dijo que era poco, así que todavía no sabemos cuánto va a pagar. No, Ya. El juez ha dicho que no tenía claro quién tenía derecho a recibir la indemnización y ya lo ha aprobado. Sí, está aprobada ya. Está aprobado. Está aprobada ya, sí. Sí, está aprobada. Yo quiero decir una cosa respecto a esto, porque el debate es con administraciones públicas. Sí. Anthropic, ChatGPT son empresas privadas. La persecución del lucro es perfectamente viable y no hay nada que decir respecto a esto, excepto que ChatGPT teóricamente es una compañía sin ánimo de lucro y se beneficia de algunas cosas por la legislación estadounidense y realmente son los peores de todos ellos. Es asombroso el nivel de criminalidad que tienen. Pero los estados europeos especialmente están empezando a entrenar inteligencias artificiales y tenemos ejemplos en varios países, por ejemplo el nuestro. Y el nuestro dice que lo que se haya entrenado es legal porque se acoge a la directiva que estaba diciendo antes Jorge, de la Directiva de Servicios de Marketing Digitales, ¿no? Hay una excepción que se llama Text and Data Mining, en la que dice que tú puedes coger cualquier material si es para estudiar, que no es lo que hace una inteligencia artificial. Lo regurgita en forma de productos comercialmente viables. Incluso, aunque como en el caso español va a ser de uso público y no remunerado, parece ser, estaría muy en discusión que lo que han hecho tenga realmente base legal. Y el mismo problema nos estamos encontrando en Suiza, ¿vale? Que teóricamente han hecho un entrenamiento ético y limpio, pero me comentaba ayer Jorge que parece ser que no tanto. Entonces, al final, incluso los estados también se arrogan el derecho de coger tal. Y escuchas por Europa patriotismo tecnológico. Oye, vete por ahí. Deja tú el coche oficial por patriotismo tecnológico y se lo regalamos a la gente. ¿A qué eso no? Patriotismo tecnológico solo es el de los autores y editores. Por favor, es que ya es una burla esto. Pregunta. Sí. Perdona, no te había visto. Ahora. Sí, por supuesto. No, pero ya... Venga. Sigue y luego a ella. Bueno, yo soy editora, trabajo en una editorial universitaria, en Ediciones Universidad de Salamanca, es decir, somos una institución pública. Es verdad que nuestro contenido tiene otro cariz al vuestro, ¿no? Es decir, yo soy
soy, a ver, absolutamente defensora de la propiedad intelectual, nosotros estamos trabajando con ciencia abierta, pero porque hacemos esa labor de concienciación y ahí cada autor decide qué es lo que quiere hacer con el fruto de su inteligencia, ¿no? Pero también lo digo porque esa idea de que todo lo digital es malo, no. Es decir, yo como editora tengo que decir que ni muchísimo. No lo hemos dicho, el conocimiento es bueno. Pero yo sí claro me gustaría preguntarle, es decir, a ustedes, porque en esa pedagogía que nos falta a todos, que yo también vengo de otro sitio, porque mis hijos han leído muchísimo, en los colegios, han compartido sus libros, ponían el nombre por delante, evidentemente cada mamá, o sea, yo he comprado, mis hijos tienen su biblioteca, a la que ya no hacen caso porque están adolescentes perdidos, pero es una desgracia. Pero bueno, es decir, el colegio de todo eso, es decir, que yo lo estoy escuchando, bueno, pues, mi realidad es distinta, no existen otras realidades, no sé si es minoritaria, mayoritaria, pero vamos, mis hijos leían al trimestre, no sé si 9 libros, pero casi no nos daba tiempo. Es decir, no, yo digo, y es un colegio, o sea, son mis niños, o sea, no es yo solo, sí, sí. O sea, pero bueno, dicho esto, ¿qué piensan ustedes como autores, es decir, desde su derecho, que es lógico, porque son creadores, que tendría que tener la legislación para que eso funcionara? Porque, y pido perdón, no sé lo que o sea, habéis dicho que es distinto el precio, por ejemplo, en una biblioteca en España que en Europa, o sea, o dicho de manera, darnos datos, es decir, yo estaría bien o creo que esto por esto y esto y esto. Es decir, hacer esa labor de concienciación ahora mismo con esta saga. Bueno, pues no sé, yo si quiere usted, por darle una pincelada europea, en Finlandia, aunque están intentando bajarlo, pagan €1 por lectura en una biblioteca. €1. por préstamo. Por préstamo, perdón. €1, ¿eh? Perdona. Sí. En España es 0,03. En España es 3 céntimos. Y encima te dicen que no, que ya pagamos. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que ya? Es que es un insulto. Y dos. Esto de que los pueblos de menos de 5.000 habitantes no paguen, en su día era porque tecnológicamente era difícil seguir qué había pasado con los libros en una biblioteca de un pueblo pequeño. Ahora ya no, por favor, si Siri sabe lo que estoy diciendo. Siri, me caes mal, por cierto, aprovecho. Entonces, tiene usted razón, no todo lo que viene digital está mal, por supuesto que no. Pero mire, en el caso de las autorías de artículos científicos, que yo alguno que otro he hecho, es que ni se plantea cobrar, ni se plantea. Aquí hay un negocio que se lo lleva el editor, no sé la Universidad de Salamanca, pero desde luego Prentice Hall, McGraw-Hill, sí, es claro, que ni se plantea cobrar, ni se plantea. Sí, porque ahí en el tema universitario, que esto por la ley de la ciencia, el artículo 37, que ha expropiado los derechos morales a los escritores y investigadores, los ha expropiado en sentido de que no les permite decidir dónde distribuir su obra. Ese es un derecho moral, pero eso es... La ley 37 tiene al final una coletilla que el editor no podrá decir, eso no se cumple si hay un convenio con un editor de carácter privado. O sea, yo tengo autores que deciden que hay cosas que las ponen en Creative Commons por licencia y tengo autores que me dicen que no. Y eso no es así, o sea, y que no es el tema de esta mesa, o sea, que no quiero decir esto. Es decir, a ver, el mundo universitario es distinto y no es el sitio de esta mesa. Para nosotros, para un autor, para un profesor, para que lo que necesita es ser citado y lo que quiere es que sus obras se citen. Y les da igual, es decir, no cobrar derechos de autor, entre comillas, dinero, porque, perdón, es un derecho de él, ¿eh? Igual que un autor tiene derecho a publicar con un seudónimo. O sea, si hablamos de derechos, son todos y cada uno decide. Y porque para ellos eso en su carrera académica... Pero no diga usted que les da igual, perdóneme, no diga usted que les da igual. A mí no me da igual. Bueno, perdóneme, aunque estoy hablando de los autores, yo estoy hablando de lo que es mi día a día. Yo tengo autores que no quieren, tengo autores que renuncian a cobrar teniendo derechos privados. Tengo autores de todo tipo y color. ¿Conoce usted un caso de una gran editorial científica que pague a los autores? Porque yo no lo conozco. Perdón, Ediciones Universidad de Salamanca, no. una gran editorial y paga... Pues bien, pues ole por ustedes, pero les aseguro que... Perdone, todas las editoriales universitarias... Pero bien por ustedes. Vale, pero yo le aseguro que otras no lo hacen. Las españolas pagan a sus autores. En España tenemos unas editoriales universitarias que son maravillosas. ¿En las revistas científicas también? Las revistas científicas ahora mismo están todas en Creative Commons. Pero Creative Commons no es lo mismo que cobrar. Perdonad. Pero yo obligo a un autor a publicar en una revista, claro, no.
Hombre, claro, si no tiene el tenure y va a perder el empleo... Perdonad, vamos a... Sí, vamos a ir a... de cosas, es decir, además de cobrar en biblioteca, o sea, esto de pública, o sea, ¿qué más cosas pensáis que la administración tiene que hacer? Es que me interesa vuestra realidad. Yo creo que tienen que cambiar lo de socializar los libros. O sea, ¿pensáis solo que con el tema del préstamo ya sería suficiente? No, yo he dicho que una mira, de las cosas que hay que cambiar... Por ejemplo, toda la información del clipping de prensa, que es normal en todas las administraciones públicas, ahora mismo en la ley está que se tiene que pedir autorización y pagar una remuneración, no se está haciendo. Todos los usos de la prensa de la administración. Se están realizando en la administración a través de empresas privadas. A ver, no quiero entrar a detalle porque con esas empresas privadas las tenemos demandadas y ellas no tienen autorización de hacerlo. Entonces, como he dicho al principio... Entonces, ¿es la empresa privada? No. Hay dos cosas, los usos de la empresa privada y los usos de las administraciones. Entonces, la propiedad intelectual, lo he dicho al principio, es muy técnica. Los relatos son muy fáciles de vender, pero la realidad es la realidad. Entonces, todos los usos de la prensa en las administraciones públicas, la mayoría están sin remunerar. Todos los usos de la prensa, la mayoría. La mayoría de los usos de la reutilización de contenidos, de libros, revistas y periódicos y partituras en todos los sistemas educativos, excepto en la universidad, están sin remunerar. Todos en España, la mayoría, salvo algún colegio cuyo director ha tenido la sensibilidad de regularizarlo. Podemos seguir, eso es la administración pública. El préstamo público... en el 80% está regularizado. La tarifa, como se ha dicho en el informe y lo dice la WIPO en su informe de 2024, es totalmente simbólica, cosa que la propia comisión, cuando abrió el expediente al Reino de España, que está sin cerrar hace como 10 años, le dijo que no podía tener tarifas simbólicas. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es que la Administración lidere con el ejemplo, y esto es sencillo, porque el sector editorial es flexible y los titulares del sector editorial, escritores y editores, todos son flexibles, es definir una guía. Nosotros cumplimos con los derechos que tenemos que cumplir y en la media de la Unión Europea en todas las reutilizaciones. Eso, para que se hagan una idea, son 24 millones de euros al año de la administración pública en todos los niveles, que a día de hoy, no a día de hoy, desde hace años está dejando de pagar. ¿Se imaginan lo que implica 24 millones de euros al año para los colectivos de escritores y editores? Pues, por ejemplo, que tengan una cobertura, una póliza de fallecimiento o que tengan una póliza de salud, como tienen escritores y escritoras en otros países. Aquí no se puede. Interesante. Espera, sí, perdona, es que hay una están pidiendo la palabra hace rato. Bueno, es que ya no va a dar tiempo. Es decir, yo también soy escritora, y a mí sí que me gustaría, primero, no me gusta echar la culpa a las familias en este proceso. Es una pena que en un tema de administraciones públicas en la mesa alguien de administración pública para poder también hablar de esto. Hay una cuestión, es decir, cuando se hablaba antes, o por lo menos a mí lo que me ha rechinado de la democratización de la cultura, que estoy de acuerdo, pero la primera vez que eso se utilizó, que fue en el Consejo de Europa en el año 74, a raíz de toda una serie de movilizaciones que hubo en Europa, etcétera, etcétera, en Europa se plantearon dos cosas: la democratización de la cultura y el fomento de la creación artística, que tenían que ir paralelas. ¿Qué pasa? Que todo eso a nosotros nos pilló con el pie cambiado. Es decir, estábamos entonces en el proceso de transición política en este país. ¿Qué entendimos? Proceso de democratización cultural, vale, que todo llegue así, a ciudadano, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, y se olvidó por completo todo el tema del fomento de la creación artística. Porque ahí están los escritores, los músicos, o sea, que no solamente forma parte de los derechos de autor y todo eso. Entonces, claro, te pilla porque en un país que además viene de una tradición en el que lo que se hablaba era
de los tópicos de la lengua. Es decir, que fue una cosa que además el franquismo supo utilizar muy bien. Es decir, por ley, todo lo que se consideraban actores, músicos, etcétera, burulús, ñaques, como se les llamaba, etcétera, etcétera, tenían que dormir a una legua de donde actuaban, porque si no contaminaban con sus costumbres. Es decir, lo mismo que en Europa, es decir, y Francia es un ejemplo, el artista, el intelectual, el escritor, el actor, el músico, están considerados como algo a resaltar, ahora ya menos, pero era así. Es decir, aquí evidentemente no ha sido así. Entonces, el problema, encima de pillarlos con el pie cambiado, ahora viene toda la digitalización. Entró la digitalización, vino Internet y cogimos, porque nos interesó a todos, incluso a la administración, el concepto de free culture, que venía como cultura libre, como free culture es lo mismo, cultura libre, y puede traducirse también como cultura gratuita, que nos interesó a nosotros copiar cultura gratuita. Con lo cual, la merde la tenemos ya hecha. El problema ahora no es si en los colegios hacemos esto o no hacemos esto otro, si ponemos que los libros no se socialicen y se compren, porque también es verdad que hubo un momento en que en este país se compraron libros. Si miramos lo que fue mi generación, es decir, que la mayoría de nosotros, yo en mi caso no, porque vengo de familia exiliados, pero la mayoría de la gente en este país en la época de la dictadura no tenía libros. Lo más que tenían era el Quijote y la Biblia. Punto. Es decir, no había más libros en las casas. Se hizo un empeño. Hubo un momento en que parecía que eso iba a ir hacia adelante. Y de repente viene la digitalización y todo eso se trastoca. ¿Por qué? Porque nos ha pillado y la ha pillado a la administración pública también con el internet. Ahora, de eso yo creo que la culpa no la tienen las familias. No. Déjame contestar esto, porque yo creo que las familias somos todos y sí tenemos la culpa, de la misma manera que estamos viendo cómo Televisión Española está degradándose con programas que son los mismos que ponía Telecinco y nadie dice nada. Es decir, la culpa es de todos. La devaluación de la cultura es culpa de todos. Quiero decir que usted no se siente culpable, pero en realidad no estoy diciendo una familia u otra, sino la sociedad en general. Perdona. Responsabilidades de la administración pública. Sí. Solo Sí. La última pregunta, tenemos que cerrar. Solo decirles que ahora mismo ha empezado, que Manuel Rico estaba en la próxima mesa y quería preguntar algo aquí, que también es muy interesante, y escribir y traducir en tiempos de la inteligencia artificial, que es un tema que creo que es muy interesante y ha empezado. Tenemos que cerrar, pero hay una pregunta antes de que se levanten. Que... En mi opinión, me parece que la administración pública va un poco detrás de la actualidad legal ahora mismo. Lo que yo decía antes de que los lectores estaban por libros de ellos, ya existe en Amazon Prime. Tú puedes comprar un libro, tú te suscribes y pagas por el libro que has leído. Eso, una plataforma así debería tener el gobierno español para que los escritores podamos publicar y ver algo de eso. Pero esto el problema es que no son libros de papel. Y eso no se crea. No sé qué opináis de Pero esto no son libros de papel. No son libros de papel. Es que yo creo que el Estado tiene que hacer otras cosas. Estamos pensando solo en libros digitales, pero yo estoy pensando en libros de papel. No, pero se podrían mezclar las cosas. Bueno, pues yo es lo que he propuesto, que se pensara para todos los libros, no solo para los digitales, pero te digo una cosa, esas plataformas no llegan nada a los autores, absolutamente nada. Pero para los autores que están empezando, es la única oportunidad que tienen, o sea, lo único que puedo hacer. Si yo pudiese, por ejemplo, yo estoy empezando, ¿no? Yo, el único sitio donde puedo publicar es ahí, porque a mí no me conoce ninguna editorial, ni conozco a nadie aquí, por ejemplo, en Madrid, que llevo 3 años aquí. Pero yo no creo que el Estado tenga que gastar dinero en eso, honestamente. Sí. Pero eso es una visión política que usted puede decir que es necesario, yo no digo que no. Lo que sí le digo, lo que dice Gemma, la vuelta al autor es ínfima, si existe, ínfima. Ínfima, sí. Bueno, ¿los que, perdón? Bueno, de 1 millón gana dinero uno. No.
Estamos yendo a otros temas, se nos ha quedado cosas como la concienciación sobre que la gente piratea y no es consciente de lo que está haciendo, que piratea gente que jamás robaría nada, y otros temas sobre transparencia, pero no nos ha dado tiempo, ha sido mucho más movido e interesante de lo que yo pensaba en un principio. Nada, les invito a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos por asistir.